Bien, pues aquí estamos de nuevo en este programa quincenal, en la hora del libro. Buenas tardes, Manuela. Hola, buenas tardes. Ya hace entre la feria, las elecciones. Ya hace tiempo. Ya hace tiempo que no estamos aquí, no echamos el ratito del libro, de la hora del libro. Y hoy traemos un libro que a mí particularmente me encantó y de hecho lo he recomendado aquí alguna que otra vez. Y es, a veces se ve, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Aquí el protagonista es el libro. El libro. Y la escritura. Uh-huh. Y bueno, yo lo tengo súper marcado y a mí me encantó. Manuela, ¿a ti qué te pareció? Que tú eres de thriller, que ya lo hemos dicho aquí más de una vez. Yo lo conocí este libro por ti, sí. Tú me lo recomendaste. Yo había oído hablar de la autora, había oído hablar del libro, pero no lo había leído. Yo sí te lo digo mucho de novela, esto es un ensayo, entonces no es que huya, pero no sé, tiene su momento y no me encontraba. Pero bueno, tú me lo sugeriste y digo, pues sí, venga, me voy a leer el libro. Uh-huh. Me ha gustado mucho, es una autora muy joven, escribe fantásticamente. Ella es filóloga clásica, en filología clásica. Se educó en Zaragoza y en Florencia. He oído algunas entrevistas que le han hecho, sí. Y dice que se fue a Florencia en busca de los manuscritos. Uh-huh. Y que el primer día que encontró un manuscrito en sus manos, vio un manuscrito de Petrarca, se quiso morir de la emoción, ¿no? Sí. Es una amante de los libros y ese amor a los libros, a su transmisión, a todo, hasta el formato, sabe transmitirlo en su libro, en El infinito. Y además sabe transmitirlo de una manera sencilla, uh-huh. Nada de florituras ni nada de esto. Y la verdad que leer El infinito en un junco, bueno, es un placer. Y yo recuerdo que siempre lo cogía así un ratito por la tarde y para mí era el oasis, ¿no?, del día. Sí, es una lectura, hay que hacer una lectura pausada, sí. Porque la autora lo que siempre va haciendo es ir contando la historia del libro, todos los pormenores que ha sufrido, porque en realidad es un superviviente, al libro se le ha atacado por todos los flancos, uh-huh. Y ha sobrevivido. Era el libro, como transmisor de cultura, de conocimiento y de saber, era propiedad de unos cuantos en muchos momentos de la historia. Por fin se democratizó, uh-huh. Pero siempre ha tenido sus detractores. Sí. Entonces, Irene Vallejo nos va llevando a través de la historia. Ella divide su obra en dos partes, Grecia y Roma. Uh-huh. Luego, además de esas dos grandes partes, se dividen en capítulos y cada capítulo se va subdividiendo. Uh-huh. Lo bueno de este libro, y por eso ha sido traducido a muchas lenguas y ha sido un éxito de ventas que ni la propia autora se esperaba, pues ha sido así porque ha sido capaz de conjugar lo antiguo, la antigüedad, sí, con lo actual. Sí. Ha sido capaz de conjugar lo más académico, porque tiene un nivel y se ve, ella domina perfectamente el tema, pero lo ha sabido conjugar con un estilo, como tú decías, sencillo, breve, ameno, asequible. Sí. ¿Por qué? Porque ha introducido narración. Ha habido muchas críticas a este libro, porque han dicho que si no es totalmente académico, si introduce incluso algunas notas de su propia vida biográfica, pero yo creo que hay una confusión entre ensayo y monografía. Uh-huh. Esto es un ensayo y el ensayo permite muchas formas. De hecho, ella dice que introduce textos periodísticos, textos literarios, textos del uso común, poético, introduce todo tipo de textos, pero el ensayo así lo admite. La monografía no, la monografía es sobre un tema y no puedes incluir nada que sea, por ejemplo, de propia persona, a título de ejemplo. De hecho, ella incluye en el libro una escena de bullying que sufrió de niña. Uh-huh. La llamaban, rara.
y bueno, y un tanto violenta. Sí. Porque bueno, ella era una niña que le gustaba leer, que le gustaban otras cosas que a los niños, sí, y a las niñas, ¿no? Sí. Y por ello sufrió bullying en el colegio. Sí, y dice que la lectura la salvó. Es un homenaje al libro. Su madre le leía cuentos de pequeña. De pequeña también. Uh-huh. Y bueno, no sé, es una apasionada de los libros. Se remonta sobre todo a la biblioteca de Alejandría, como la un hito, mucho. Sí, donde allí se reunió todo el saber de la época, donde los grandes señores que dominaban la tierra en aquel momento lo que querían era tener libros, atesorar el conocimiento en su propiedad, y entonces mandaban a soldados y a emisarios a buscar libros, libros interesantes. Pero bueno, los libros han sufrido, como decíamos, muchos avatares, y la biblioteca de Alejandría, una vez muerto Alejandro, pues se vino abajo. Ha habido luego otras reminiscencias de esa biblioteca. Sí, Ptolomeo intentó exactamente reconstruirla, pero bueno, no sin el esplendor que tuvo cuando estaba Alejandro Magno, nos referimos. Sí. Y que él sí, además, a mí me resultó muy curioso porque Alejandro Magno quería la mezcla de razas. Sí. Él le interesaba mucho eso, que las razas se mezclaran, porque de ahí salía la pureza de la sangre. Claro, y también en Roma, después nos cuenta la autora, porque claro, lo interesante de este libro es, como hemos dicho, que hay muchas narraciones. Los personajes no siempre son grandes señores o emperadores, sino que son gente anónima que hizo algo por los libros, ¿no? Sí. Que contribuyó a que el libro no se perdiera, y entonces va introduciendo eso, narraciones con personajes que van haciendo ameno el contenido del libro. Si esto no hubiese sido así, es decir, si la autora se hubiese limitado a ir explicando la evolución del libro, este libro que tenemos no sería este éxito de venta y no gustaría. Sería un mero manual. Sí, totalmente. Lo que lo hace distinto y único son esas narraciones que va introduciendo. Quería yo decir también que el título del libro, El infinito en un junco, el infinito significa el saber, el conocimiento que ha tenido la humanidad, es como una universalidad de lo que contiene el libro. En un principio era una misteriosa lealtad, en una cita que tiene Borges por ahí, porque ella pensaba que la humanidad ha tenido lealtad, ha ofrecido lealtad al libro, y por eso no ha desaparecido. Pero cuando se lo presentó a la editorial, a Siruela, que era la editorial donde ella publicó el libro, pues al editor no le gustó el título. Y entonces ella le hizo caso al editor, porque dice que está muy contenta con él y que siempre la anima, ¿no? Y entonces le cambió el título a El infinito en un junco. Porque no hay que olvidarnos que los papiros nacían de los juncos. Claro. De ahí se fabricaba el papiro, y por ello, bueno, pues es el título de este libro, de este ensayo. Y Irene introduce a la mujer, pues, como no podía ser de otra manera, en la literatura, y como escritora, como autora, y bueno, algo que se desconoce, que mujeres tan de épocas tan pasadas, tan lejos de nosotros, pues ya escribieran. Lo que pasa que, claro, eran mujeres. Ella habla de la diferencia que había, porque en la época clásica en Grecia, la mujer, estoy hablando de la mujer aristocrática, sí, la mujer de un nivel alto socialmente, ¿no? Esa mujer estaba en el gineceo, es decir, una parte de la casa de la cual no salía. Por supuesto, no participaba de la vida pública, era cosa de hombres. Bueno, la mujer pobre sí, porque tenía que ir a trabajar. Estoy hablando de clase alta, aristocracia, ¿no? Pero luego llega Roma
Y Roma, digamos que da un pequeño cambio y le da un pequeño respiro a la mujer. ¿Por qué? Porque consciente en que la mujer adquiere cultura. ¿Por qué? Porque es la educadora de los niños. Sí. Y entonces necesita cierta cultura. Y además, a esas cenas y fiestas que organizaban los romanos, se le va dando paso a la mujer. Entonces la mujer, voy a hacer una comparación, quizás no es demasiado acertada, pero es en plan geisha, es decir, en plan de que pueda distraer y que pueda dialogar con los comensales de la cena. Entonces la mujer ahí se va abriendo paso. Pero claro, hay una serie de trabas sociales que todavía existen en Roma, estoy hablando del Imperio, como por ejemplo que no se podían casar con alguien que no fuese de su clase social. Sí. Y es lo que le pasa a la que tú vas a decir, ¿no? Exacto. A la personaje. A la personaje. Es que los nombres, como comprenderán, son nombres un poquito... Es raro, ¿no? Es raro. Sulpicia. Sulpicia, exactamente. Sulpicia, que vivió en el siglo dorado del emperador Augusto. Eso es. Y ella era escritora. Y de hecho tenemos aquí un poema de Sulpicia. Lo que pasa, bueno, voy a leer solo una estrofa. Al fin llegaste, amor. Llegaste con tal intensidad que me causa más vergüenza negarte que afirmarte. Claro, ella estaba enamorada, no sabemos si de un liberto o si de un esclavo, no sabemos de quién, pero está claro que de su clase social no era. Entonces ese amor era prohibido. No sabemos qué pasó con los amantes, pero que los versos de Sulpicia nos han llegado a nosotros a través de otro poeta que era del círculo literario de Tibulo, que era tío de Sulpicia, porque Sulpicia en la vida podría aspirar a que sus versos se leyeran. Claro. Nos ha llegado a través de un poeta que iba a la casa y a las tertulias literarias de su tío, y por ahí, en un libro de este señor, nos ha llegado a nosotros. Pero bueno, por lo menos nos ha llegado. Una muestra es, ¿no? También nos habla de autores más contemporáneos, como por ejemplo del autor de Fahrenheit 451, creo que es el título. Sí. Que no me recuerdo ahora el nombre, lo tenía antes en mente y ahora no me acuerdo. Roger Bacon. Nos habla también, a mí me resultó muy curioso, de cómo a las mujeres se le ha tratado en la literatura, tanto que a las bibliotecarias, porque hasta la década de los años 20 o así, la mujer no se incorporó a las bibliotecas. Y cuando la mujer se incorpora a la biblioteca, a trabajar de bibliotecaria, pues luego tenemos una imagen de ella como que muy seria, de solterona amargada. Eso ella lo refleja ahí muy bien en el libro. Y tenemos, bueno, películas que incluso pues reflejan así, ¿no? De mujeres... Y también ella, hablando de las bibliotecas y las bibliotecarias, relata una experiencia personal en la que su padre la llevaba a la biblioteca y ella le encantaba leer todo lo que caía en sus manos, y después, a partir de ahí, hace una reflexión y nos dice que las bibliotecarias en épocas recientes de dictadura en España fueron cruelmente tergiversadas su función, menospreciadas, y eran como personas tristes, sí, es decir, que solitarias. Exactamente. De hecho, en la película Qué bello es vivir, no sé si alguien que nos escucha la ha visto, cuando el personaje se reencuentra con su mujer, que ella no lo reconoce porque... Bueno, trata de que el mundo es sin él en ese momento, sí, y es bibliotecaria y es muy recatada, vestida así muy, pues eso, muy seria, muy en su mundo, y bueno, y la reflejan así, ¿no? Sí, a las mujeres. Una imagen. Sin embargo, hay que ver que los libros, al final, es algo poderoso. Es tan poderoso que la imprenta se inventó en el siglo, bueno, todo el mundo lo sabe, el siglo XV, finales del siglo XV. Bueno, pues Gutenberg hizo que se democratizara
el libro, porque antes solamente tenían acceso a los libros los poderosos. Sí, claro. Eran los monjes que con su cultura, encerrados, copiaban a mano los libros, y de pronto el libro con la imprenta se democratiza. Pero los poderosos vieron que era un instrumento peligroso, porque transmitía conocimiento, transmitía saber, y intentaron, en todas las épocas de la humanidad, han intentado que ese libro, que ese saber, que ese conocimiento que transmite el libro no llegara a todos. De hecho, en España, en el siglo XVI, es decir, un siglo después de que Gutenberg hiciera la proeza de inventar eso, la imprenta, pues resulta que tenemos la Inquisición, que hizo todo lo posible para que aquellos libros cuyos saberes, los que transmitían, no convenían al poder de entonces, fuesen destruidos. Y tenemos, bueno, el índice de Valdés, del inquisidor Valdés, que tachó un montón de libros diciendo que había que quemarlos. Y hubo gente que dio su vida por proteger esos libros. Hubo gente que escondió libros que para él eran muy valiosos y murieron por ello. Es decir, que el libro ha sido un instrumento democratizado, pero siempre ha sido muy perseguido. Sí. Porque tal vez lo que contienen algunos de esos libros no sea conveniente para el poder que llegue a todos. Así que tenemos tenemos un instrumento en este formato, o en el formato que sea, pero en este formato, porque yo soy más de libro de papel que de digital. En este formato tenemos el saber del mundo, de la humanidad. Sí. La humanidad entera se contiene aquí. Con lo cual, cuando los lectores somos un poco, desprestigiados, en el sentido de que si somos raritos, o vive la vida, no sé si tú lo has leído, a mí me lo han dicho, ¿no? Vive la vida, más vida y menos libros, ¿no? Sí. Dedícate a vivir. Pero si es que aquí se vive todo. Se vive todo. Se viven 1000 vidas. Sí. 1000 vidas. Que impensable que vivieras en la vida real y la vives ahí. De hecho, bueno, con esto de la quema de libros, de hecho, en la Alemania nazi, hombre, ahí se quemaron muchísimos libros. Si alguien ha leído o ha visto la película La ladrona de libros, hay una escena donde hay una pila de libros y ella, creo que salva uno, ella o la persona que la está cuidando, salva un libro, si no me equivoco. Sí, pero no me acuerdo cuál, pero sí. Sí, no me acuerdo cuál, yo tampoco. Y ellos quemaron montones y montones de libros. En la Inquisición estaban prohibidos libros, como por ejemplo el Lazarillo de Tormes. Menos mal que alguien lo salvó, si no, no nos llega. Claro. Tú fíjate, libros fantásticos, la Celestina incluso. ¿Por qué? Porque atacaba a la religión, a la iglesia, y no le convenía. Entonces, pues a destruirlo. Fijaos el poder que puede tener un libro. Sí, así es. Los temas volviendo al infinito en un junco, que no hemos dicho el proceso, pero bueno, es un junco, una planta de 2 metros que se criaba allí en Egipto, que luego a partir de ahí se prensaba y se iba haciendo, porque claro, antes se escribía en tablillas o en piedra. Lógicamente el transporte era, bueno, y además era muy limitado el espacio. Y luego explica también esas pizarras que tenían, que eran de cera, y que bueno, borraban lo que escribían, volvían a escribir, pero claro, eso tenía una vida. Claro, ella se remonta a Mesopotamia, Siria. Fíjate, claro. Y luego inventan esto, de pronto ven que el junco, prensándole, da el papiro, que es un material muy flexible que se puede doblar o liar, con lo cual se pueden transportar las palabras escritas. Sócrates decía, qué tontería, porque con tanto escribir se olvida el pensar, ¿no? Pero bueno, no tenía razón Sócrates, y de hecho no dejó nada escrito. No dejó nada escrito, pero no tenía razón. Bueno, después se vio que este papiro lo metían para conservarlo en botellas y tal, para conservarlo, porque claro, era una planta. Claro. Pero luego, cuando llegó a la parte occidental, a Europa y todo esto, claro, aquí hay más humedad que en Egipto, entonces se ennegrecía. Y luego, evolucionando, se llegó a escribir en piel, y así dio
¿Cómo se llama él? Sí. ¿Cómo Dios? Sí, no me acuerdo ahora. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama él? Es que lo tengo aquí escrito, pero no lo encuentro. Sí, bueno, después del papiro dio el pergamino. Eso. El pergamino. El pergamino. Escrito en piel, de todas las clases de piel. Y luego, poco a poco, pues ya llegamos a donde estamos ahora, que es una maravilla, todos los libros que tenemos. Pues sí. Bueno, pues que tenemos que terminar ya. No me diga, pero si no hemos hablado de la mitad. Pero pues ya tenemos ya nuestros 20 minutos de... Sí. Vaya. Bueno, para terminar, Manuela. Pues mira, que me ha encantado el libro, te doy las gracias por habérmelo sugerido, es un pedazo de libro, me ha encantado, y que los temas que los lectores se pueden encontrar es la historia del libro, la historia de la escritura, del alfabeto, de los museos, de las bibliotecas, de todos los soportes que ha tenido el libro, y sobre todo escrito con un estilo tan sencillo, tan nada barroco, tan cercano, exactamente. Tan cercano, muy ameno, porque está totalmente adornado con narraciones maravillosas. Y bueno, se lo recomiendo a todo el mundo. Pues sí. El infinito en un junco. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Bueno, Manuela, hasta la próxima semana. Muy bien. La próxima semana traeremos un clásico. No decimos cuál. Sí, porfa. Sí, porfa, porque Manuela es muy de clásico. Yo muy de clásico. Muy de clásico. Pues hasta la semana próxima. Vale, adiós.